lo hicieron realidad y pues sigan estudiando, sigan aprendiendo. Uno cuando está en el pregrado sueña, pues a los que le gustan la medicina interna, digamos en mi caso soñaba también con ser internista, y uno se gradúa y en cualquier momento, sin pensarlo y cuando Dios lo permite, le abre a uno las puertas y empieza ese sueño y ese camino que hay veces empieza, es difícil, pero uno finalmente va avanzando poco a poco y va aprendiendo mucho de lo lindo que es la medicina. Y por eso empiezo con esta imagen de que nunca dejen de soñar, porque por más de que habrán caminos difíciles, algunas personas podrán romper el sueño, le dirán que esta carrera es eterna, 6 años, que rural y luego posgrado, en fin, y algunas veces uno se quebranta en este camino, pero realmente nadie le va a uno quitar esos sueños y siempre puede uno soñar una vez más. Entonces, con esto empezamos y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a presentar unos casos, vamos a hacer algo de definición de estas dos entidades, pero que tienen un enfoque diferente y un manejo diferente. Algo de corte de epidemiología, etiología, aproximación diagnóstica y terapéutica y algo de conclusiones. Este es el primer caso. Realmente los casos ahorita yo estoy rotando por nefrología, por esto es el tema que les traigo el día de hoy, y son casos que realmente tuvimos ahí en en Clínica Imbanaco, que se llama ahora, y son casos que aproveché para traerlos con los resultados de laboratorio que tuvimos allá en la clínica para discutirlos con ustedes. Espero que al final de la exposición me puedan dar alguna respuesta satisfactoria y pues con eso quedo bien hecho de que algo aprendieron, algo les dejé con esta charla. El primer caso es un paciente de 69 años, antecedente de una artritis reumatoide, diabético, hipertenso, un antecedente de un reemplazo valvular mecánico, estaba con rituximab para la R, con la diabetes estaba con metformina, tomaban alapril y amlodipino hidroclorotiazida, y el reemplazo valvular mecánico estaba con warfarina para ello, 6 días de deposiciones diarreicas, malestar general y fiebre. Llegó a urgencias de Imbanaco con estas cifras tensionales: hipotenso, taquicárdico, taquipneico, y estos son los laboratorios: una creatinina de 4,8, un BUN de 115, una hipercalemia severa y una acidemia metabólica no compensada. El caso 2 fue una mujer de 64 años, hipertensa, consultó a urgencias por 3 meses de dolor lumbar, parestesis de miembros inferiores, astenia, dinamia, hiporexia y pérdida de peso, signos vitales estables en urgencias. Llamaba la atención la motivo de la consulta con nefrología, esos azotados elevados, hipercalemia anémica y una hipercalcemia. Y el caso número 3, un paciente que lo vimos en consulta externa de riesgo cardiovascular con nefrología, hipertenso, diabético, estaba con amlodipino metformina. Cuando se valoró estaba con 154,94, tenía estos paraclínicos: una creatinina 1,9 que le da una tasa de filtración glomerular de 40, un BUN normal, una hemoglobina glicosilada fuera de metas, albuminuria positiva y un perfil lipídico con una dislipidemia mixta, un colesterol total de 190 y un triglicérido de 320. Esos son los casos como para empezar. Posteriormente, al final de la exposición, daremos una resolución de lo mismo con la participación de ustedes. Entonces, para hablar un poco de la enfermedad, la injuria renal aguda, es importante hablar que en 2004 empezó su descripción y fue a través de la escala Rifle. No sé si de pronto algunos de ustedes la alcanzó a escuchar o la ha visto alguno con los profes, que era un acrónimo donde Rifle, la R era de risk, de riesgo, la I de injuria, la F de falla y ya la E del compromiso terminal. En el 2007 apareció Akin, y aquí creó unos criterios, no sé si han visto cuando han evolucionado y todo, que colocan injuria renal aguda aquí en 1, 2 y 3, de acuerdo a los estadios, pero realmente uno debería ya utilizar la clasificación CADIGO, que fue publicada en el 2012, que también es en estadio 1, 2 o 3, de acuerdo a las variables que veremos a continuación. Por definición, la injuria renal aguda es cuando se cae esa tasa de filtración glomerular abruptamente por una noxa específica, que ya sea prerrenal, renal o postrenal, y ese riñón va a perder la capacidad de eliminar esos desechos nitrogenados. Realmente, si uno la detecta con prontitud y actúa, esta entidad es potencialmente reversible y se puede evitar el compromiso de una enfermedad renal crónica establecida. Como vemos esta imagen florida,
Vemos que la injuria renal aguda existen múltiples causas: compromisos infecciosos, estados hemodinámicos alterados, el choque, las cirugías, la falla cardíaca descompensada. Recordamos el síndrome cardiorrenal, donde tenemos en 5 tipos, donde siendo el tipo 1, donde hay una falla cardíaca aguda descompensada, me puede generar un compromiso agudo de la enfermedad renal aguda, la enfermedad renal aguda, las drogas que me pueden generar nefrotoxicidad. Esto es supremamente importante, y por eso es cuando tengamos un paciente en urgencias o que desarrolle una injuria renal aguda, evaluar ese CARDEX de enfermería, evaluar ese plan de manejo médico que tiene establecido para sí mismo, poder detectar esos posibles medicamentos nefrotóxicos y poder ajustarlos a la tasa de filtración glomerular o suspenderlos, porque esta es una causa supremamente importante. Veamos cómo abarca casi todo el círculo de la injuria renal aguda. Tenemos en la patología obstétrica, los que ya están pasando por gineco, la preeclampsia. Recordar que el compromiso renal es unos criterios para definir ya preeclampsia severa, obstrucciones urinales posrenales, ya sea por neoplasias, compresión extrínseca del uréter. Los cálculos renales me pueden generar un compromiso obstructivo y desayonar una falla renal aguda. El cáncer, tenemos la enfermedad renal crónica que se puede agudizar y ya tendríamos una enfermedad renal crónica agudizada. Las glomerulonefritis, las microangiopatías trombóticas, que tenemos ahí la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico típico, y el atípico ya es por la E. coli enterotoxigénica, y toxinas también relacionadas a la falla renal aguda. Pero ¿qué es lo más importante? Es que vemos que si el paciente me desarrolla una enfermedad renal aguda, una injuria renal aguda estadio 1, ese estrés generalmente me va a resolver en el paciente, dándole un manejo médico óptimo, y se va a generar una reparación adaptativa, y esa lesión renal se va a revertir. Pero cuando tenemos una injuria renal aguda, CADIGO 2 o 3, esa disfunción y ese daño que genera a nivel renal se puede revertir y hacer una reparación adaptativa y no generar un compromiso a nivel intrínseco renal. Sin embargo, ya sea en estadio 2 o 3, si esto me puede progresar generando una reparación maladaptativa, progresando a unas cicatrices renales, fibroesclerosis, y llevando al paciente a una enfermedad renal crónica establecida, que bien veremos más adelante tiene múltiples complicaciones y genera un compromiso en la calidad de vida de los pacientes. Por definición, la injuria renal aguda, de acuerdo a CADIGO, es estadio 1, 2 y 3, donde tenemos el estadio 1, donde hay un aumento 1.5 veces de la basal del paciente. Por eso es importante, cuando el paciente consulta o lo estamos viendo, preguntarle si tiene algún laboratorio previo, 6 meses, o recuerda cuál era su creatinina basal, para así mismo determinar cuál ha sido el estadio CADIGO en el que estamos. Entonces, estadio 1 me aumenta 1.5 veces la basal de la creatinina, o me aumenta más de 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas, o tenemos un gasto urinario de menor a 0.5 cc kilo en 6 a 12 horas. El estadio 2 es cuando me aumenta más de 2 veces la creatinina basal, o hay un gasto urinario menor a 0.5 cc kilo hora en 12 horas. Y estadio 3 es cuando ya tenemos un aumento de la creatinina por encima de 3 veces de la basal, o tenemos una creatinina mayor de 4 miligramos por decilitros, o el paciente ya requiere una terapia dialítica de urgencia, o tenemos un gasto urinario menor a 0.3 cc kilo en 24 horas. Entonces vemos que las dos variables más importantes para evaluar en el paciente con injuria renal son la creatinina y el volumen urinario. Por eso es importante evaluar en el paciente siempre ese gasto urinario, porque es un marcador temprano de hipoperfusión y de injuria. Recordar que la microcirculación es la que más tenemos que impactar en el paciente con sepsis, y el volumen urinario es un importante marcador del compromiso orgánico. Por definición, tenemos esta injuria. Hablamos en una injuria renal aguda, aquella que se presenta los primeros 7 días; en una enfermedad renal aguda, en aquella que se presenta entre el séptimo y el día 90, y ya hablamos de enfermedad renal crónica por encima de los 90 días. Y por definición tenemos entonces, debajo de los 7 días, donde tenemos la definición es CADIGO. Generalmente aquí no hay daño estructural, pero ya cuando se presenta por encima de 7 días ya tenemos un daño estructural en el paciente, con un compromiso de la tasa de filtración glomerular. Entonces, por definiciones, hablamos de una injuria renal aguda, una lesión renal aguda persistente, aquella que se me
tengo criterios CADIGO por encima de 48 horas, transitorias si eso se me resuelve en las primeras 48 horas, y la enfermedad renal aguda establecida, como lo vimos, que ya se hay un compromiso entre el séptimo y el día 90, donde hay un compromiso de la tasa de filtración glomerular, ya sea un descenso mayor al 35% y una tasa de filtración comprometida por debajo de 60. En cuanto a epidemiología, no vamos a ahondar muchas cifras realmente, pero sí es importante conocer dos cosas. En el ámbito ambulatorio, uno poco va a encontrar injuria renal aguda. Generalmente se presenta a nivel ambulatorio cuando el paciente le gusta tomar, digamos, AINES por dolores crónicos y toman antiinflamatorios no esteroideos crónicamente, puede generar un compromiso intrínseco de la falla un compromiso intrínseco renal y generar un compromiso agudo, y ya obviamente el paciente va a acudir a urgencia, pero realmente en el ámbito hospitalario se presenta en un 20% de la injuria renal aguda, y en cuidados intensivos esta cifra asciende notablemente a un 30 a un 70%. Obviamente en cuidado intensivo el paciente está en choque, se utilizan medicamentos a altas dosis, nefrotóxicos, etcétera, y esto me favorece la hipoperfusión y el daño renal intrínseco. La enfermedad renal aguda o injuria renal aguda corresponde al 4% de los ingresos hospitalarios. La mortalidad en los pacientes graves es del 50%, y un claro ejemplo de esto eran los pacientes ahorita con infección por SARS-CoV-2. Veíamos en los pacientes de cuidados intensivos aquellos que desarrollaban injuria renal aguda y estaban intubados por la infección por SARS-CoV-2, había un 50% de probabilidad de que estos pacientes fallecieran, y muchas veces no reconocemos oportunamente esta injuria renal aguda, y ya cuando la detectamos puede que sea un poco tarde y el paciente requiera terapia dialítica. Vemos a aquellos pacientes con admisión intrahospitalaria, un 29 a 30% aproximadamente en Sudamérica, que corresponde más o menos a las estadísticas global, ingresan con infección con una injuria renal aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay unos factores que son propios del paciente, obviamente la edad adulta, los pacientes adultos mayores, el envejecimiento renal per se y la inmunosenescencia que van a tener estos pacientes me generan un factor de riesgo para desarrollar injuria renal aguda. Reconocemos la diabetes, la difusión hepática, el síndrome hepatorrenal que van a generar estos pacientes, la enfermedad renal crónica, la estenosis de arterias renales por esa hipoperfusión, la hipertensión arterial, la hipotensión, la hipercalcemia por esos depósitos que me van a generar a nivel renal, la sepsis, la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tomular, son factores de riesgo para el que el paciente me genere una injuria renal aguda. En cuanto a medicamentos, aquí traigo como los más relevantes, donde tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la COX-2, medicamentos utilizados frecuentemente en trasplante o incluso algunos pacientes con enfermedades autoinmunes como el ciclosporina o el tacrolimus, el IECA o ARA2, medios de contraste ionizantes, la aminoglucósidos y la anfitaricina son los medicamentos mayormente descritos que pueden generar una injuria renal aguda. Y procedimientos per se, lógicamente el trasplante renal hepático, son dos entidades que me pueden generar un compromiso renal notable, y procedimientos como la revascularización miocárdica, obviamente por esa circulación extracorpórea que me va a generar, los cambios hemodinámicos que se generan durante el procedimiento me favorecen el riesgo de desarrollar injuria renal aguda. En pacientes que se le hace clampeo de aorta, ya sea por el politrauma o durante procedimientos vasculares, también me favorecen el riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Y hay otras condiciones del daño renal agudo que me favorece desarrollar ya una enfermedad renal crónica per se establecida, es el compromiso de esa tasa de filtración glomerular basal, que el paciente ya tenga un antecedente de hipertensión, que me desarrolle injurias renales agudas recurrentes, que durante la hospitalización haya requerido albúmina, haya requerido terapia de reemplazo renal, o cuando se le dé el egreso hospitalario y el paciente tenga una tasa una tasa de filtración glomerular comprometida. Lógicamente, en cuanto a mortalidad, a mayor compromiso de la creatinina, mayor compromiso del gasto urinario, la mortalidad aumenta considerablemente, como lo vimos en una estadística previa, hasta un 50%. En cuanto a etiología, yo quiero que se graben esto. ¿Cómo voy a enfocar una injuria renal aguda? El paciente es o es prerrenal, o es una injuria renal intrínseca per se del riñón, o es un compromiso postrenal. Vemos que la mayoría de las etiologías es prerrenal,
y entonces esto me favorece un abordaje temprano y un manejo oportuno, ya sea con líquidos, y sea por un compromiso estenótico de la arteria renal, es colocar un stent al paciente. En un 40% sigue el compromiso renal y en un 10% postrenal. Vemos que las causas intrahospitalarias de injuria renal aguda, tenemos la necrosis tubular aguda. Generalmente esta se presenta también por hipoperfusión asociada a compromiso perrenal, y seguida a ella tenemos la enfermedad renal crónica agudizada, y después tenemos las obstrucciones. ¿Cuáles son las principales causas de injuria renal aguda? Entonces tenemos en primer lugar la azoemia prerrenal, que esta se caracteriza por una hipovolemia, lógicamente el paciente deshidratado, digamos que tuvo un cuadro gastroentérico severo, se deshidrató, va a generar una hipoperfusión renal y se van a desarrollar todos esos mecanismos contrarregulatorios que recordamos en fisiología renal, que son el feedback tubulo-glomerular, la regulación tubulo-glomerular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el mecanismo miogénico a nivel de la arteriola aferente. Una vez el paciente sensa, el riñón sensa esa hipoperfusión, obviamente se va a activar favoreciendo una vasoconstricción de la arteriola aferente, y esto me va a favorecer una hipoperfusión renal. En segundo lugar tenemos las estenosis de las arterias renales, compromiso intrínseco del sistema de la enfermedad glomerular, enfermedades de pequeño vaso como tenemos las microangiopatías trombóticas, la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda, que son aquellas que se desarrollan las drogas. En este caso tenemos, por ejemplo, el trimethoprim sulfametoxazol, y ya las obstrucciones, el compromiso postrenal. En primer lugar abordaremos cómo se enfoca la lesión renal aguda de origen prerrenal. Generalmente esto se debe a un volumen inefectivo. ¿Cuáles son las principales causas? Hemorragia, el paciente que es politraumatizado, el gran quemado. Por ejemplo, el gran quemado puede tener compromiso, obviamente, elevaciones de la CPK por rhabdomiólisis y deshidratación severa por las pérdidas, tanto insensibles como las pérdidas que se tienen por la alteración de la capa de la piel. Me va a generar un volumen ineficaz a nivel renal, y esto va a favorecer el desarrollo de una injuria renal aguda. El volumen relativo a aquellos pacientes con cirrosis descompensada, reconocemos que el paciente cirrótico tiene una dilatación portal notable, una hipertensión portal y una dilatación del lecho esplánico, y esto se va a generar una hipoperfusión a nivel renal, pero ese volumen es relativo porque obviamente hay un secuestro mayor a nivel de la circulación esplénica. La falla cardíaca, lógicamente, si no tenemos una bomba, y sobre todo aquellos pacientes con falla cardíaca con febris reducida, me va a favorecer una hipoperfusión a nivel renal, y esto me va a generar un compromiso prerrenal del paciente. La estenosis u oclusión de las arterias renales me van a generar también hipoperfusión, y me va a favorecer el daño renal agudo. En cuanto a los ancianos, esto se relaciona obviamente a la aterosclerosis PC y a la rigidez que van a tener los vasos sanguíneos de estos pacientes, y esto me va a favorecer el daño renal. Entonces, ¿qué es importante? Que en la injuria renal aguda de origen prerrenal no hay una lesión estructural. Generalmente va a resolver cuando se restaure esa perfusión renal. Si tenemos un compromiso de un volumen ineficaz por una hemorragia, tenemos que transfundir al paciente, favorecer ese volumen circulante efectivo que me perfunda a nivel renal. Si tenemos el paciente con falla cardíaca, si está en un estadio, ya me imagino un Stevenson C o en Stevenson D, que me va a generar un compromiso renal. Posiblemente en estos pacientes va a requerir inotropía con levosimendan, milrinone, dobutamina, bueno, la que se vaya a utilizar. El paciente con cirrosis descompensada me puede generar un síndrome hepatorrenal, y este paciente con síndrome hepatorrenal se maneja ya sea con infusiones de albúmina y infusiones de vasoactivos como terlipresina, como lo vimos creo que ayer o antes de ayer salió el artículo de New England de albúmina y terlipresina. El estado hemodinámico obviamente controla al paciente, si tiene nefrotóxicos o algo, suspenderlos en esa fase aguda, y si el paciente ya tiene una estenosis o oclusión de la arteria renal, lo que hay que hacer en ese paciente es colocarle un stent endovascular para obviamente separar, abrir ese lumen vascular de la arteria renal y favorecer una perfusión renal. Como vemos, ¿qué sucede con los medicamentos? Normalmente para ese mecanismo compensatorio que tenemos a nivel renal, lógicamente si el paciente va a censar una hipoperfusión, lo que va a hacer es aumentar las prostaglandinas. Recordar que las prostaglandinas actúan
a nivel de la arteriola aferente, y por eso los AINES, que son inhibidores que me van a alterar esa síntesis de prostaglandinas, me van a generar un compromiso de la arteriola aferente. Entonces, cuando hay una disminución de la presión de perfusión, se aumentan las prostaglandinas, que son vasodilatadores por excelencia, y me va a favorecer la perfusión renal, y va a aumentar la angiotensina 2, que la angiotensina 2 la reconocemos que es una vasoconstrictora, y lógicamente entonces tenemos una disminución de la perfusión renal, entonces aumenta la prostaglandina, que me va a vasodilatar la arteriola aferente, y me va a aumentar la angiotensina 2, que es una vasoconstrictora de la arteriola eferente. Lógicamente, al cerrarme la llave distal y abrirme la llave proximal, se me va a garantizar la perfusión renal y se me va a mantener una tasa de filtración glomerular. Pero ¿qué sucede con los medicamentos? Por ejemplo, con los AINES, se disminuyen las prostaglandinas, por ende se me va a generar una estenosis, una vasoconstricción de la arteriola aferente, y la angiotensina 2, por más de que me haga vasoconstricción, no va a compensar, y lógicamente vamos a tener una baja tasa de filtración glomerular y un daño renal agudo. En los pacientes con uso de IECA o ARA2, lo que van a hacer obviamente los IECA, a inhibir esa producción de angiotensina 2 y una disminución de la angiotensina 2, se me baja en una vasoconstricción de la arteriola eferente, y por más de que me aumente la prostaglandina, no me va a compensar esa filtración glomerular, y se va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, en el enfoque de la lesión prerrenal, injuria renal aguda prerrenal, una estrategia que viene, recordamos, que nos enseñan los profes, es hacer esa relación Boom-creatinina. Entonces, si yo divido la creatinina en 100, no sé, y tengo un Boom en 100 y tengo una creatinina de 2 y lo divido, me da una relación de 20, probablemente ese origen es prerrenal. Entonces, una vez clasifique ese compromiso prerrenal, tengo que ver si se me va a responder a volumen o no me va a responder a volumen. Lo que tengo que hacer es ponerle líquidos al paciente y hacerle seguimiento de los asuados diariamente para ver si me respondieron o no. Si esa relación Boom-creatinina me da menor a 20, posiblemente el origen es más renal en el paciente. Entonces ya tiene un enfoque diferente. Algo también que es importante es evaluar la condición clínica del paciente, porque hay unas condiciones per se que me pueden alterar la relación Boom-creatinina. Ejemplo, el sangrado gastrointestinal por el metabolismo del grupo M me va a generar una elevación del Boom marcado. Tenemos esos pacientes que tienen una hemorragia gastrointestinal con un Boom de 120, 130 y una creatinina de 2 o 3, y generalmente esa elevación del Boom es por el sangrado gastrointestinal. También las alteraciones del anabolismo proteico, los estados catabólicos o el aumento del consumo de proteínas me pueden generar una relación Boom-creatinina alterada, pues más elevada, y hay unas que me generan una relación Boom-creatinina menor, como es disminución del consumo de proteínas, las enfermedades hepáticas per se y la rhabdomiólisis. Recordar obviamente que a nivel muscular es la que me favorece es la que se me genera la producción de productos nitrogenados. En cuanto a las otras estrategias que se pueden utilizar, que eso es otra cosa que quiero que se lleven grabado para el enfoque de la injuria renal aguda, es el uso del FENA y de la fracción excretada de urea. Estas son la fórmula. El FENA es el sodio urinario por la creatinina plasmática dividido la creatinina urinaria por el sodio plasmático por 100. Y la fracción excretada de urea es lo mismo, pero vamos a reemplazar es por la urea en orina y por la urea sérica. Entonces vamos a hacer la relación urea en orina por la creatinina en plasma, dividido la urea en plasma por la creatinuria pues, espontánea, y eso lo multiplicamos por 100. ¿Por qué es importante? Porque lógicamente en algunos contextos de los pacientes no vamos a saber si el paciente tiene una injuria renal aguda de origen prerrenal o es una origen renal intrínseca. Entonces, como lo vimos previamente, la relación Boom-creatinina mayor a 20 me sugiere que es prerrenal, pero si no estoy muy claro, tenemos una relación menor de 20, entonces lo que podemos hacer es un FENA. Le pedimos al paciente una creatinina sérica, creatinuria, le pedimos un sodio sérico y un sodio urinario en orina espontánea, y hacemos esta fórmula matemática, y si nos da menor a 1%, eso me va a indicar que es de origen prerrenal. Y si le hacemos una fracción excretada de urea y me da menor de 35, me va a indicar que es de origen prerrenal. Y de esta manera, obviamente, lo que debo garantizar en el paciente es un volumen circulante efectivo. En cuanto a la falla renal intrínseca, tenemos múltiples causas. Tenemos la necrosis tubular aguda, ya sea por fármacos nefrotóxicos,
por pigmentos nefrotóxicos. La rhabdomiólisis es una causa de ellas por elevación de la CPK, me va a generar un compromiso a nivel renal. La nefritis intersticial aguda, bastante frecuente, inducidos por fármacos. Recuerdo recientemente una paciente con una artritis reumatoide diagnosticada de nuevo, se le indicó metotrexate, y la paciente desarrolló un compromiso renal intrínseco marcado con una elevación de ácidos y con la suspensión del medicamento. Eso fue santo remedio. En cuanto a otras causas de nefritis intersticial aguda, tenemos las infecciones, las enfermedades autoinmunes, las neoplasias y las obstrucciones intratubulares, como son las paraproteínas, digamos en el mieloma múltiple, por la hiperproducción de esas inmunoglobulinas de cadenas, ya sea kappa o lambda, me va a generar un compromiso intratubular y un daño renal intrínseco. Los depósitos de cristales como en la lisis tumoral, el aciclovírula o el metotrexate también puede generar un compromiso. La glomerulonefritis aguda son causas también de falla renal intrínseca, compromiso macrovascular, ya sea por aumento de la presión de la vena renal en hipertensión abdominal. La trombosis de vena renal me puede generar un compromiso renal intrínseco, y el compromiso microvascular, ya sea por síndrome hemolítico urémico, la esclerodermia, la hipertensión maligna y las condiciones ateroembólicas. Entonces, estas son las causas de necrosis tubular aguda principalmente. Vemos que la hipovolemia, como vimos previamente, puede ser causa de un compromiso renal prerrenal, pero si el paciente no se hidrata, no lo hidratamos adecuadamente o consulta tardíamente y esta evoluciona, pues una lesión prerrenal que no se reanimó adecuadamente, el paciente puede ya desarrollar un compromiso intrínseco y una necrosis tubular aguda. La sepsis me puede generar un compromiso tubular agudo y compromisos tóxicos, que ya lo vimos previamente. En el enfoque, que eso es otra cosa, digamos, de los mensajes para llevar a casa, en el paciente con injuria renal aguda, que yo sospecho que es de origen intrínseca, en estos casos en el paciente la relación BUN-creatinina va a ser menor de 20, el uroanálisis va a tener evidencia de cilindros granulares o puede tener células epiteliales tubulares y la densidad urinaria está baja. Lógicamente el paciente no me va a poder concentrar la orina, entonces vamos a tener una densidad urinaria baja. Y el sodio urinario va a ser mayor a 20, el FENA mayor al 1% y la fracción excretada mayor al 50%. Si recordamos, en la injuria renal aguda prerrenal, el FENA es menor de 1% y la fracción excretada de urea es menor del 35%. Entonces, esas son estrategias como en el enfoque para saber qué origen es de la injuria renal aguda. En cuanto a las glomerulonefritis, digamos, no voy a ahondar mucho de ella porque eso es un tema bastante largo sobre el enfoque de las glomerulonefritis, pero tenemos aquellos pacientes con hematurias de origen glomerular y me va a sospechar una posible una posible glomerulonefritis. Y en el uroanálisis detectamos eritrocitos dismórficos, posiblemente me van a indicar que hay un daño de la barrera de la membrana basal glomerular, y lógicamente al pasar los glóbulos rojos por esa membrana basal glomerular se van a alterar su forma, y por eso son de características dismórficas. Recordar el síndrome nefrótico, aquellos pacientes con proteinuria mayor a 3.5 gramos por decilitro, hipolbuminemias con edema e hipercolesterolemia. El síndrome nefrítico, generalmente el paciente se manifiesta con oliguria, hematuria, edema e hipertensión arterial, y el paciente con glomerulonefritis rápidamente progresiva que me desarrolla hematuria. La presión arterial generalmente es normal en estos pacientes, pero van a desarrollar una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, como lo dice bien su nombre. En cuanto a las glomerulopatías agudas, recordar a grosso modo que hay infecciosas, autoinmunes, metabólicas, neoplásicas y tóxicas. ¿Por qué es importante esto? Es cuando tengo un paciente con injuria renal aguda y estamos estudiando la posible causa y me da un origen renal intrínseco, recordar que es por el FENA mayor a 1%, la fracción excretada mayor al 50% y una relación BUN-creatinina menor a 20, me va a indicar que es un posible compromiso intrarrenal. Es importante descartar causas secundarias como son infecciosas, VIH, hepatitis B, C y sífilis, autoinmunes, unos anticuerpos antinucleares, unos ANAs, no se les niega a nadie, porque eso me es una puerta que me abre el posible diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico. Sospechar artritis reumatoides, obviamente con la clínica, si el paciente se me va a quejar que de rigidez matutina,
angina, compromiso de poliartralgias, me va a hacer sospechar de una AR. Si tiene vasculitis, esas son características por las lesiones purpúricas a nivel de las extremidades. Entonces me hace como ahondar en el paciente, y la historia clínica es clave en estas glomerulopatías o glomerulonefritis. En cuanto a la nefritis tubular intersticial, 3 palabras: pensarlo en el paciente con rash, fiebre e eosinofilia en sangre, que esta se puede confirmar con la tinción de Hansel a nivel en orina, que me indica que hay eosinófilos. Generalmente esta se relaciona con fármacos, con AINES, antibióticos, antituberculosos, diuréticos e inhibidores de bomba de protones. El omeprazol se ha descrito como causa de nefritis tubulointersticial, entonces es importante en el enfoque de ellos sospecharlo también, esta entidad de una nefritis con esta triada clásica en estos pacientes. En cuanto a la etiología postrenal, otra cosa que al paciente con injuria renal aguda, en el enfoque inicial tenemos que hacer obviamente función renal, creatinina, BUN, uroanálisis para ver cómo está esa densidad urinaria, si hay hematuria, si hay cilindros anormales, si hay cilindros granulosos, si hay cilindros hialinos, si hay eritrocitos dismórficos. Me van a poder orientar la posible etiología que va a tener el paciente. Recordar que el uroanálisis es como la biopsia del pobre, como dicen los profes de nefrología. En cuanto a la etiología postrenal, algo que hay que hacerle al paciente con injuria renal es una ecografía renal para evaluar cómo está ese riñón, cómo está esa corteza renal, para ver si es una entidad ya más crónica, y la ecografía me va a poder decir si el paciente tiene un compromiso intrínseco con hidronefrosis bilateral, si tiene cálculos, si tiene un compromiso en la vejiga, si tiene un engrosamiento de las paredes vesicales. Me va a orientar una posible etiología, una compresión extrínseca del sistema urogenital. En cuanto a la próstata, también me va a ahondar sobre una hiperplasia prostática marcada, que es una etiología frecuente en los pacientes masculinos. Algo es importante en el manejo de la falla renal aguda postrenal, es que el paciente, cuando se desobstruye, generalmente va a ser una diuresis marcada, que es una fase poliúrica, y no podemos dejar que el paciente se me deshidrate, y debo reponer las pérdidas adecuadamente en estos pacientes. Esto fue lo que vimos previamente, a grosso modo, el enfoque de la falla renal aguda en cuanto al origen prerrenal, compromiso intrínseco y compromiso postrenal, donde el prerrenal tenemos obviamente la historia clínica es clave para indicarme el probable compromiso prerrenal sobre una pérdida de volumen, una falla cardíaca descompensada, una falla hepática descompensada, oclusiones de las arterias renales o alteraciones con el uso de medicamentos. El compromiso intrínseco, ya sea vascular por glomerulonefritis, nefritis intersticial aguda, que es la causada por fármacos, o necrosis tubular aguda, ya sea isquémica o nefrotóxica, y ya tenemos múltiples causas. Y postrenal, como lo vimos con la ecografía, me va a poder dilucidar el posible diagnóstico del paciente. Estas son las claves: historia clínica, examen físico, y en los pacientes hacerle creatinina, evaluar el gasto urinario. El uroanálisis no se le niega a nadie para evaluar si hay cilindros hialinos, cilindros leucocitarios, por ejemplo los glóbulos rojos, o si hay cilindros eritrocitarios. Me va a hablar de vasculitis, de hipertensión maligna, de glomerulonefritis o de microangiopatía trombótica. Si tenemos cilindros leucocitarios, me va a hablar de glomerulonefritis, de nefritis intersticial, pielonefritis. Si tenemos aquellos cilindros granulosos, me va a hablar de necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, vasculitis y nefritis tubulointersticial. Si tenemos presencia de eosinofiluria, me va a hablar de nefritis intersticial alérgica, o también me puede hablar de una nefritis intersticial aguda inducida por fármacos. Y si tenemos abundantes cristales, me va a hablar posiblemente de una nefropatía por ácido úrico, o ya sea por oxalato de calcio o por drogas como el aciclovir o la amoxicilina o la sulfadiazina, que me pueden hacer depósitos de cristales y favorecer el daño renal agudo. ¿Qué tenemos de índices diagnósticos? El sodio urinario, la creatinúria en orina y el FENA y el fracción excretada de urea para hacer el diagnóstico. Los nuevos marcadores no voy a hablar de ellos porque realmente en nuestro país todavía no contamos, pero próximamente, yo creo que en unos 5 años, unos 3-5 años, vamos a tener la cistatina C y el N-gal como biomarcadores de injuria renal aguda, pero por el momento nos quedamos con la creatinina y con los estudios de uroanálisis y el sodio urinario y la urea urinaria para hacer las relaciones que previamente nombré. Medidas de prevención:
Si el paciente está con sepsis, dele antibiótico tempranamente, uso racional de diurético, lógicamente, vigile el estado hemodinámico, evalúe al paciente con las cifras tensionales, evite nefrotóxicos, eso es importante constantemente. Ustedes, aunque estemos en formación todos, siempre que veamos la formulación médica del colega, del profe o algo, confirmemos si los medicamentos que se están utilizando no tengan posible nefrotoxicidad y me pueda generar un compromiso renal agudo. Favorezca la presión de perfusión, recordar que el riñón se perfunde con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Ajustemos bien los antihipertensivos, ajustemos todo para evitar el compromiso renal agudo. Monitoricemos, nos suele pasar ahorita que estoy rotando también por nefrología, el paciente hospitalizado hace, no sé, llevaba una semana y no le han pedido función renal y se acordaron de pedirle función renal al séptimo día antes del egreso y creatinina de 13, entonces valoración por nefrología. Si lo hubiéramos de pronto medido periódicamente la creatinina cada 48 horas, de pronto para no chuzar todos los días al paciente, posiblemente lo hubiéramos detectado tempranamente ese ascenso de la creatinina. En cuanto al balance neutro, lógicamente el paciente los líquidos en exceso no son buenos, pero es importante tener al paciente siempre en un balance hídrico neutro o ligeramente positivo entre 0 a más 500, pero evitar el paciente tenerlo en balance negativo, lógicamente dependiendo del contexto. Si tenemos una falla cardíaca descompensada, posiblemente lo vamos a requerir en un Stevenson B en un balance negativo. Entonces, en cuanto a las causas prerrenales, mejore esa perfusión renal con líquidos en la fase renal, quite los nefrotóxicos, enfoque el diagnóstico, si es una vasculitis, si es una nefropatía lúpica, lógicamente lo que va a requerir es el paciente esteroides, y si tiene un compromiso postrenal por un cálculo a nivel del uréter, lo necesitamos es al urólogo para que me desobstruya ese uréter. Recordar esa fase poliúrica que van a hacer los pacientes con compromiso obstructivo postrenal, reponiendo adecuadamente el 50-75% de los líquidos eliminados. Y en los pacientes con injuria renal aguda, ¿cuáles van a ser las indicaciones de diálisis? Recordar esa mnemotecnia que es el A, E, I, O, U. A de acidosis, E de electrolitos, I de ingesta de tóxicos, O de sobrecarga de volumen y U de uremia. El A, E, I, O, U es clave para que lo guarden en su mente, pero eso es una estrategia de una urgencia dialítica del paciente que no responde al manejo médico. Lógicamente, si está con una acidemia y yo le puse ya bicarbonato, le puse manejo, líquidos y todo y mejoró, pues lógicamente ese pH de 7.1 no es una indicación absoluta de diálisis, pero si ya no mejora el manejo médico, lógicamente va a requerir una terapia dialítica. En cuanto a los electrolitos, hipercalemia severa, si tenemos un paciente con un potasio de 6.5 no es una indicación absoluta de diálisis, pero si el paciente no responde, ya le puse salbutamol, le puse solución polarizante, le puse gluconato de calcio, le puse resinas de intercambio iónico y le puse todo y no me respondió, lógicamente el paciente va a requerir terapia dialítica. En cuanto a ingesta de tóxicos, lógicamente si el paciente tiene una intoxicación por salicilatos o por alcohol que no respondió, va a requerir terapia dialítica, lo mismo que el paciente con una sobrecarga de volumen que fue refractaria a la terapia diurética, va a requerir terapia dialítica. El paciente con urgencia dialítica urémica, ya sea encefalopático, que tenga una pericarditis urímica, convulsione o tenga una disfunción plaquetaria severa con sangrado, va a ser una indicación de terapia dialítica. Maneje los líquidos adecuadamente, favorezca el estado eubolémico, evite la hipovolemia, pero también evite la hipervolemia, porque la hipervolemia hace daño, la hipovolemia también hace daño. Vemos que en mayor beneficio son los cristaloides balanceados. ¿Cuáles son los cristaloides balanceados? Son el lactato de Ringer, que es el que tiene la osmolaridad más parecida al plasma sérico. En este lado también aparece la albúmina, que tiene algo de beneficio, y la solución salina normal, que vemos que la utilizamos frecuentemente, digamos, no tiene tantos beneficios, lógicamente sí sirve, pero me favorece el riesgo de desarrollar acidosis hiperclorémica, pero vemos que el beneficio también está, pero lo que sí nos sirve son las genatinas y los starch, pues las gelatinas, y se me fue ahorita el otro nombre de las gelatinas y los starch, que es en inglés. En cuanto a la terapia diurética, no exceda con los diuréticos, ajústelos adecuadamente, evalúe siempre los líquidos administrados y los líquidos eliminados para favorecer una terapia adecuada en el paciente. En cuanto a generalidades de enfermedad renal crónica, yo creo que la podemos cuadrar en una próxima revisión
porque esta ya es un poco más larga, pues no es un poco más larga, son más o menos unas 20 diapositivas adicionales, entonces vamos a pasar a los casos clínicos para ver qué tanto nos quedó de la revisión, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta ahí, perdón? Yo sí Yo quiero sí hacer quiero una hacer una pregunta. pregunta. Sí, claro, de una. La La parte, parte es que no es que se no me se me escucha, escucha. tengo como eco. Dime. En la En parte la del parte estadio 2, donde decías que pues algunos tenían como la probabilidad de pasar a enfermedad renal crónica, pero Sí, algunos también a poder revertirlo con el manejo, como sí. los factores que viste que era la tasa de filtración, si el paciente era hipertenso, ¿esos son los que me hacen progresar a enfermedad renal crónica? Sí, son factores de riesgo. Lógicamente, si el paciente tuvo una enfermedad, si es un paciente abuelito que me hizo un estadio Cadigo 2, posiblemente me favorece el riesgo que ya me desarrolle a posteriori una enfermedad renal crónica. Lo mismo si es un paciente hipertenso que me hizo Cadigo 2, ya tiene obviamente un antecedente, una nefropatía hipertensiva, un compromiso aterosclerótico y me favorece el riesgo de desarrollar una falla, una enfermedad renal crónica establecida en el paciente. Claro. Listo, muchas gracias. Sí, no hay una. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos a los casos clínicos. La enfermedad renal crónica, bueno, si quieren les voy a dar dos cositas de la enfermedad renal crónica, sobre todo definición y manejo, para no en 5 minutos se los doy. En cuanto a definición de la enfermedad renal crónica, esta se define por un daño funcional o estructural con un impacto en la salud del paciente. Se define por una duración mayor a 3 meses. Recuerdan que para hablar de enfermedad renal crónica era menos de 90 días. Para hablar de de enfermedad renal aguda, para hablar de enfermedad renal crónica son más de 3 meses. Ya defino por una tasa de filtración glomerular menor de 60, pero tiene que haber un compromiso, un daño renal establecido, ya sea por biopsia, por imagen, por ejemplo, si se le hace una ecografía y me dice, no, es que las corticales tienen menos de 1 centímetro, o tengo unos riñones pequeñitos, pues ya me va a decir que es un paciente ya con enfermedad renal crónica establecida, o un marcador que frecuentemente se utiliza, que es la albuminuria, para definir incluso en el estadio clínico, y ya me va a indicar que hay un compromiso del daño renal. La albuminuria es clave, ya me indica que esa pérdida de la barrera para las macromoléculas, la alteración del sedimento es un indicativo de daño renal, obviamente la presencia de glóbulos rojos dismórficos, de cilindros leucocitarios, de cuerpos ovales grasos como en el síndrome nefrótico me va a indicar de enfermedad renal crónica. El paciente generalmente va a empezar aquí es donde tenemos que hacer la prevención primaria. Todo lo que no nos gusta del pregrado en la libre, que es de comunitarias, es lo más fabuloso porque es donde vamos a prevenir al paciente que me va a desarrollar una enfermedad renal crónica. Ya cuando el paciente ya está en falla renal aguda, falla renal crónica terminal, ya estamos tarde. Ya lo que hay que tratar es las complicaciones y evitar que el paciente se me muera. Es bastante frecuente, la principal etiología que vemos de la enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial, son las dos principales causas de enfermedad renal crónica, y esto generalmente va a empezar el paciente, inicialmente va a favorecer hiperfiltración y va a generar en el paciente una activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona que me va a generar un daño podocitario, y posteriormente se me van a desarrollar unos fibrosis per se a nivel glomerular por la proliferación de los fibroblastos, y ya va a haber daño de la membrana basal glomerular, favoreciendo la pérdida de proteínas y el daño renal intrínseco. Las manifestaciones clínicas, no vamos a esperar que el paciente con un compromiso estadio clínico, estadio de la falla renal 3 o 4 meses, genere síntomas. Generalmente van a desarrollar cuando presente estadio con tasa de filtración glomerular menor de 30 y es secundario a las complicaciones que me desarrolla. Para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica necesito la tasa de filtración glomerular, exámenes clínicos que me detecten el daño renal intrínseco, y debo evaluar la etiología, idealmente con imágenes, con uroanálisis y con la historia clínica. Si lógicamente el paciente es hipertenso y diabético, probablemente esa es la causa y no voy a requerir hacerle una biopsia renal en el paciente, a menos que tenga un deterioro, digamos, un compromiso renal diferente, que tenga una proteinuria marcada o un compromiso rápidamente progresivo que requiera realizar una biopsia renal para hacer una posible diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las escalas o digamos
las fórmulas para establecer la tasa de filtración glomerular. Creo que ustedes han escuchado la MDRD, el Cochrane Gold y la de SECA y EPI. La que más validación tiene es la de SECA y EPI. La de Cochrane Gold es la que tiene más validez en el paciente adulto mayor y la MDRD tiene la mayor validez en paciente con tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto. Pero realmente la que recomienda las mayores de las guías es utilizar SECA y EPI. Importante la ecografía renal, me va a determinar los tamaños. Si tengo un riñón pequeño, ya me va a hablar de cronicidad. Si tengo múltiples quistes, tengo una enfermedad poliquística renal. Si es un riñón de tamaño grande, puedo sospechar una enfermedad renal crónica establecida por la amiloidosis o la diabetes, que para hacer el diagnóstico de esto requiero hacer biopsia renal, una biopsia del tejido celular subcutáneo que con rojo Congo, que va a tener las marcaciones características de amiloidosis, el Doppler para descartar que estenosis, la clasificación. La principal que quiero que se lleven es la clasificación de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Voy a hablar entonces de enfermedad renal crónica ya a partir de estadio 3A, porque es menor de 60 mililitros minutos, y voy a clasificar en A1, A2, A3 de acuerdo a la compromiso de la albuminuria. Entre menor de 30 A1, entre 30 y 300 A2 y mayor de 300 A3. Las complicaciones son múltiples: anemia, alteraciones del metabolismo mineral óseo, alteraciones proteicas, desnutrición, hipercatabolismo, sarcopenia en el paciente, y realmente lo que debo tratar en estos pacientes es que me progresen a una enfermedad renal crónica terminal, que se me desarrolle per se, el paciente vaya a requerir terapia dialítica. ¿Y cuáles son los medicamentos que tengo en la enfermedad renal crónica? Antihipertensivos, restringir al paciente en el sodio para que no me desarrolle más daño renal, favorecer la pérdida de peso, disminución de la ingesta proteica en la dieta, el uso de IECA o ERA2 para contrarrestar esa sobreactivación de la angiotensina 2, que el paciente me evite el tabaquismo y el uso de estatinas en dislipidemia. Prevención primaria es lo que tenemos que hacer todos. Realmente vamos a ver, cuando ustedes se gradúen mucho nos va a tocar, nos tocó trabajar en prevención primaria, en programas de PIP, y es lo que tenemos que hacer, evitar que el paciente ya me desarrolle una enfermedad renal crónica establecida donde ya tengo que tratar las complicaciones. El tabaquismo, que eviten la ingesta de licor, obviamente más de 30 gramos al día, que el paciente no consuma exceso de sal, y obviamente el uso, la alimentación con medicamentos con muchos preservantes, lógicamente me va a generar un compromiso renal marcado. Que me haga ejercicio, mínimo 150 minutos semanales, favorecer la dieta DASH, disminuir de peso, control de cifras tensionales, favorecer el paciente con falla renal crónica que tenga presiones menor de 130-80, si tengo proteinuria utilice IECA o ERA2 para disminuir la proteinuria, establezca un control glicémico con glicada menor de 7. La metformina es una estrategia, pero con la aparición de los ISGLT2, que creo que ustedes lo han escuchado notablemente últimamente, con el dapaglifosina, la empaglifosina con los últimos estudios en los últimos 6 meses, realmente estos me han mostrado que me disminuye la progresión de la falla renal, tanto en paciente diabético como no diabético. Utilice estatinas. Si el paciente tiene acidosis metabólica bicarbonato oral, si tiene hipercalcemia crónica, maneje hipercalemia crónica, maneje una dieta baja en potasio. Si tiene una anemia renal, utilice eritropoyetina en el paciente. Y en cuanto a enfermedad mineral ósea y el paciente ya está en diálisis, para evitar el hiperparatiroidismo marcado, utilice análogos de vitamina D, calcio miméticos y quelantes de fósforo. Siga el paciente. Si el paciente tiene un compromiso ya renal marcado, estadio 3 para abajo, o una albuminuria marcado, lo tiene que ver por lo menos 3 a 4 veces al año el paciente, y es importante remitir tempranamente al paciente a nefrología, sobre todo en estos estadios avanzados, para hacerle un manejo integral al paciente, evitar que me progrese a la necesidad de terapia dialítica. Y estos eran los casos, ya para finalizar, los casos para resolverlos. Recuerdan el caso número 1, que era un hombre de 69 años que tenía un cuadro gastroentérico, llegó a urgencias hipotenso, taquicárdico y taquipnéico, y estos eran los paraclínicos. Entonces, ¿qué le harían ustedes a este paciente con lo que vimos? Cualquiera, estamos en confianza, sin problema. Pues, no sé. Eso. No, tiene, creo que Valeria también da. Eso, Valeria. Sí, pues yo estaba pensando pues en un cuadro prerrenal por lo de las deposiciones diarreicas y con la relación buncreatinina da mayor a 20, entonces pues bien.
pues nos hace pensar en prerrenal. Obviamente, pues Perfecto. habría que hacer reposición y restaurar la perfusión renal. Perfecto, eso es, exacto. Este paciente todavía está hospitalizado, incluso alcanzó a ir a UCI porque llegó choqueadito. Si ustedes ven las cifras tensionales, llegó en 80-40. Le hicieron, si le hacemos el Quick SOFA nos daba más de 2 puntos, estaba taquipnéico. Recuerden, el Quick SOFA es por encima de 22 la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica menor de 90 y alteraciones del estado neurológico. Entonces, si le hacíamos Quick SOFA, nos daba más de 2 puntos, entonces el paciente ya estaba en sepsis. Realmente fue lo que dijo Valeria, era un compromiso prerrenal. Si le hacemos la relación Boon-creatinina, nos daba 23, es decir, mayor a 20. El paciente se le hizo el FENA dio menor de 1%, es decir, prerrenal, y la fracción excretada de urea dio del 22%, es decir, menor del 35%, es decir, era un origen prerrenal, estaba con hipercalemia, acidótico, y tenía cambios en el electrocardiograma. Entonces el paciente estuvo en urgencias. Recuerdo que el manejo inicialmente en el servicio de urgencias por el médico urgenciólogo le aplicó un bolo de bicarbonato de 1.000 equivalente por kilo. Fueron 7 ampollas de bicarbonato, le continuó una infusión de bicarbonato, luego le administró solución salina, medidas antihipercalemia. Como tenía unos cambios en el electrocardiografo, tocó darle gluconato de calcio, una ampolla cada 5 minutos, porque ya tenía ondas T picudas y necesitábamos estabilizar esa célula miocárdica. Y el paciente se fue a UCI y realmente estos fueron los exámenes que tenía el día de hoy. El paciente ingresó hace 5 días y ya teníamos una creatinina en 0.9, un BUN en 23 y un bicarbonato en 23 también. Y el paciente lo trasladaron el día de hoy a piso, precisamente lo vi el día de hoy. Este fue el caso número 2, interesante, el que quiera participar. Consultó también a urgencias, cuadro clínico de 3 meses, dolor lumbar, parestesias de miembros inferiores, astenia, adinamia, hiporexia y pérdida de peso. Y estos fueron los laboratorios. ¿Qué opinan? El que quiera, con confianza, que si no pasa nada. Doctor, pues tiene anemia, Ajá, tiene relación Boon-creatinina menor a 20, por lo cual pienso en una causa intrarrenal correcto. y tiene historia de dolor lumbar. Entonces, Exacto. pues me sugiere que de pronto hay que pensar en un mieloma múltiple o en algo similar. El calcio está elevado. Entonces, sí, Exacto. pues De acuerdo. Perfecto, excelente. Gracias, mi Bien, hermano. la Eso pérdida de fue. peso. ¿Cómo? Y la pérdida de peso, exactamente. No olviden ustedes el complejo, la anemotecnia CRAP de cangrejo, que es en inglés, que tenía hipercalcemia, falla renal, anemia y dolor óseo o lesiones líticas. Esta no es la imagen del paciente, pero es para recordar que el paciente tiene característica de lesiones de sacabocado y el compromiso lítico de los huesos largos y de fracturas patológicas, y la paciente se diagnosticó claramente de un mieloma múltiple. Esta paciente sí requirió, aunque tenía relación BUNA 20, obviamente por el depósito de las cadenas livianas capa o lambda, no recuerdo qué tipo de mieloma múltiple era, requirió terapia dialítica ya establecida y pues ya quedó a cargo de hemato-oncología. Y por último, este paciente lo recibimos en consulta externa. Lástima que pasé muy rápido la enfermedad renal crónica, pero participamos con confianza. Era un hombre de 52 años, hipertenso diabético, que estaba con amlodipino, metformina. Estas eran las cifras de presión arterial, taquicardia, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Estos eran los laboratorios. Una creatinina de 1.9, un BUN de 19 que le da tasa de filtración glomerular de 40, una glicada de 8.5, una albuminuria de 150 y tenía un colesterol total en 260 con perfil lipídico de 190 y triglicéridos de 320. ¿Qué le harían? Con confianza el que quiera. Profe, yo creo que ahí hay varios problemas. De Ajá, entrada, me parece que pues la diabetes está mal controlada. sí. Pues no quiero decir mal controlada, pero podría estar mejor controlada. No, está Son mal controlada, está mal de 7, mal controlada. Listo. Entonces, Sí. pues en ese caso sería una buena idea. Bueno, de entrada sería una buena idea, pues mirar esa parte Ujú. de la diabetes. Hay que entrar a controlarla. No sé si Sí, sería buena idea entrar con inhibidores de la SGLT2 sí. por el beneficio en glicada y además el beneficio renal que demostró, no me acuerdo, yo no sé si el Empero también tuvo algo que ver, yo creo el Empero. Emperor, el DAPA Chronic Kidney Disease, el DAPA CKD, todos tuvieron, sí. Y
también la presión arterial yo creo que podría estar mejor controlada. Él está Sí. con amlodipino solamente, y yo pensaría que con la albuminuria que él tiene sería valioso empezar un IECA o un ARA2 Perfecto. para entrar a manejar también la presión arterial desde ese punto de vista. Y finalmente, él tiene riesgo cardiovascular, por lo menos alto, y no le veo ninguna atorvastatina, y tiene los triglicéridos, el LDL voladísimo. Entonces, creo que es importante empezar también atorvastatina. No sé si él tiene ya diagnóstico de si esa creatinina de él es normal en él o está crónicamente elevada Es o... crónicamente elevada, lo mandaron a nefrología. Ah, listo. Entonces, pues también tendríamos que adicionar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Y qué estadio es? Eso sería un estadio 40, sería 3B. G3B y A2 en albuminuria. Excelente, ¿no? Ya para qué más, apague y vámonos, ¿sí o no? No, súper bien, eso fue un hombre de 52 años, finalmente esto era lo que tenía, eso fue lo que se hizo, intensificaron la terapia hipoglicemante, le agregaron ISGLT2, le agregaron dapaglifosina y le aumentaron metformina, tenía una cada 12, le aumentaron a una de 850 cada 8 horas y le agregaron empaglifosina 10 miligramos al día. Se le inició IECA o ARA2, que sería el antiproteinúrico establecido. El paciente, como bien lo dijeron, estaba en un estadio 3B con un estadio A2, es decir, requería terapia en seguimiento por nefrología, que fue lo que se le indicó. No tenía eco renal, porque es importante en todo paciente con una enfermedad renal establecer cuál era la posible etiología, si está obstruido también, posiblemente es una nefropatía hipertensiva diabética, generalmente va a ser más de compromiso diabético por la proteinuria que tiene el paciente, estatina y estilos de vida fue lo que se le indicó lógicamente, y ya el diagnóstico era enfermedad renal crónica porque ya tenía una tasa de filtración glomerular debajo de 60 y ya tenía más de 3 meses la enfermedad renal, por lo que se estableció ya una enfermedad renal crónica estadio 3B a 2 en el paciente, y eso es importante, evitar que se me progrese a una enfermedad renal crónica terminal. Y esto era lo que traía para ustedes el día de hoy. Procuré en una hora, que era el